En 1 Corintios 15, 51, 54 dice: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Esa trompeta que se tocará no es parte de las trompetas de juicio del Señor, porque los juicios de Dios son para los malvados y los incrédulos, y nosotros, su iglesia, sí hemos creído, y nos estamos esforzando por guardar los mandamientos de Dios. Esa trompeta de la que se hace mención en ese versículo se refiere a la trompeta que se toca en la fiesta de las trompetas, fiesta que se celebra anualmente. Los judíos lo hacen, más o menos entre septiembre y octubre. En su ministerio, Jesucristo alcanzó a asistir a algunas fiestas judías. Asistió a la de la Pascua. Él la celebró. Asistió también a la de panes sin levadura. También la celebró Jesús antes de la crucifixión. Asistió también a los primeros frutos, a la de Pentecostés. Hasta aquí Cristo la celebró. Faltaron la fiesta de las trompetas, que será cuando ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia. Luego seguirá la de Yom Kippur, también conocida como el Día de la Expiación. Es el día más sagrado del año judío. Es conocido como el Día de la Expiación, del perdón y del arrepentimiento de corazón o de un arrepentimiento sincero. Es asimismo el último de los 10 días de arrepentimiento. Esta fiesta se celebrará a comienzos del milenio, cuando los judíos por fin aceptarán a Jesucristo como su Salvador y Mesías, aceptarán su sangre que fue derramada por ellos. Y la última fiesta es la fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta se celebrará durante el tiempo del milenio. En 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 17 dice: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces ocurrirá primero la resurrección de los muertos en Cristo y enseguida la transformación de los santos. Luego todos, los resucitados y los transformados, seremos arrebatados al tercer cielo para comparecer ante el tribunal de Cristo, mientras aquí en la tierra ocurre el tiempo de la tribulación. En 2 Corintios 5:10 dice: Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y en 2 Corintios 12:2 dice: Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. La transformación y arrebatamiento es el próximo evento en el calendario profético de Dios a cumplirse. Ya se han cumplido las profecías pre-arrebatamiento, así que en cualquier momento ocurrirá. Cuando leemos la expresión vendrá como ladrón en la noche, nos podemos dar cuenta que el arrebatamiento es un evento diferente y la segunda venida es otro, porque para esa segunda venida sí hay señales. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y se verá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Además, en la segunda venida habrá otra señal clave. Ya el anticristo habrá firmado su acuerdo de paz de 7 años,
a la mitad de su gobierno lo habrá violado, entonces los cristianos de esos días sabrán que en 3 años y medio más Jesucristo vendrá por segunda vez. Todo acerca de la venida de Jesucristo está en el Evangelio de Mateo capítulo 24. Luego en el capítulo 25 se cita la parábola de las 10 vírgenes para enseñarnos que debemos prepararnos llenando nuestras lámparas de aceite, lo cual significa arrepentirnos de nuestros pecados, pedir perdón por ellos, abandonarlos, restituir, servir a nuestro prójimo y buscar a Dios en constante oración y leyendo su santa palabra en la Biblia, y predicar a otros para que hagan lo mismo y puedan tener el privilegio de ser arrebatados también. Debido a lo que estamos viviendo en la actualidad, podemos deducir que está muy próximo el arrebatamiento de la Iglesia de Cristo. En 2 Tesalonicenses 2, del 3 al 12 también encontramos lo siguiente: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. En los versículos 6 y 7 aprendemos que el anticristo solo se manifestará al mundo cuando el Espíritu Santo que está con la iglesia de Cristo y que es quien lo detiene, sea quitado de en medio. Por eso el anticristo o bestia se mostrará al mundo después del arrebatamiento de la iglesia, no antes, y es la confusión de muchos, o lo que no entienden. En estos versículos dice que el anticristo no vendrá sin que antes venga la apostasía de la iglesia, y estamos en esa etapa. Hoy se están introduciendo en todos los países ideologías que son contrarias a los mandamientos de Dios. Y lo peor de todo es que muchos cristianos las están aceptando, porque han caído en los engaños sutiles del diablo, el cual justifica el pecado basándose en los supuestos derechos que tienen las personas. Y lo más común que se oye decir es que no hay que coartar el libre desarrollo de la personalidad. La mayoría de los padres ya no educan a sus hijos bajo los principios del Evangelio, no les enseñan a sus hijos a conocer a Dios, no leen la Biblia, ni mucho menos les enseñan a leerla a sus hijos, no oran ni les enseñan a sus hijos a orar, no guardan los mandamientos, ni les enseñan a sus hijos a guardarlos. Muchas religiones se han levantado por negocio, aprovechándose de la fe de muchos. Se ha tomado como negocio la predicación del Evangelio y el hacer milagros de sanación también. Muchos cristianos duermen en el desconocimiento de Dios y su palabra y no obedecen sus mandamientos. No están velando, así que por ello caen fácilmente en los engaños de Satanás y en las redes del pecado. La apostasía de la iglesia, sumada a las guerras, catástrofes naturales, pestes, hambres, la corrupción, la avaricia, el crimen y los conflictos que existen entre los países hoy día, nos muestra claramente el panorama de que el anticristo está próximo a darse a conocer. Y lo que más me da la certeza de que está muy próximo a darse a conocer al mundo son las resoluciones que sacaron en los países para los cuidados de la enfermedad de moda en el mundo. Y a esas resoluciones le colocaron el número de la bestia, el 666. También el ID 2020, identidad digital,
se patentó con el número 060606. Todo eso es una señal de que el anticristo está muy cerca y no es coincidencia. De hecho, con todo lo que está pasando a nivel mundial, con esta enfermedad que está de moda, le están preparando el camino al anticristo. Ese nuevo gobierno mundial que quieren montar, o gran reseteo, es para que él reine como único presidente mundial. Pero antes ocurrirá el arrebatamiento de la Iglesia de Jesucristo. Eso es lo único que lo detiene, según las escrituras que ya cité, para mostrarse al mundo. El tiempo de la tribulación de 7 años acabará con la guerra del Armagedón. Jesucristo, sus ángeles y nosotros, su Iglesia, ya con cuerpos glorificados como el de Cristo, descenderemos para estar presentes en esa guerra. Jesucristo acabará con el falso profeta, el anticristo y todos los malvados, y ni sus búnkers los salvarán de los juicios de Dios. Entonces hay 3 profecías que son evidencia acerca de que el arrebatamiento y la segunda venida son 2 eventos totalmente diferentes. El tribunal de Cristo, que se puede leer en Romanos 14:10 al 12, también en 2 Corintios 5:10, en la segunda venida de Jesucristo no se menciona ese tribunal, y ese tribunal es diferente al juicio final ante el gran trono blanco. La segunda profecía que nos ayuda a saber que son 2 eventos distintos es que la Biblia retrata a la iglesia como una novia esperando al esposo, quien es Jesucristo. Podemos leerlo en Apocalipsis 19 del 7 al 9. En la segunda venida de Jesucristo ya venimos listos, preparados y recompensados por Él a reinar en el milenio. Seremos sacerdotes para Jesucristo y ya no pecaremos más ni moriremos. Quienes pecarán y morirán a la edad de los 100 años serán los sobrevivientes del tiempo de la tribulación. En Zacarías 13:18 dice: y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. En Isaías 65:20-25 podemos leer acerca de cómo será la vida en el milenio. En el milenio habrá sobrevivientes y ellos subirán cada año a adorar a Cristo Jesús y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. En Zacarías 14:16 dice: y todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y la tercera profecía, que es evidencia de que son 2 eventos diferentes, el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo, es la frase las ovejas y los cabritos. En Mateo 25 se relata que para la segunda venida de Jesucristo, los ángeles tomarán de toda la tierra a los escogidos, y delante de Jesucristo estarán las ovejas y los cabritos. Recordemos que habrá sobrevivientes del tiempo de 7 años de tribulación. Habrá gente que ni se dieron por enterados acerca del anticristo y su reinado, quizás gente que vivía en las montañas, las veredas, etc., y gente sobreviviente de la guerra del Armagedón. Entonces, si la profecía dice que habrá ovejas y cabritos en la segunda venida de Jesucristo, y si la segunda venida es cuando es el arrebatamiento también, como dicen algunos, entonces solo subiríamos a Él y enseguida lo escoltaríamos hasta acá otra vez. No alcanzaría a haber ni tribunal de Cristo, ni tampoco habría entonces ovejas y cabritos en su segunda venida, sino solo habría cabritos. Analicen. Se supone que en ese tribunal de Cristo se recibirán galardones y autoridad. ¿En qué momento sería otorgado esto? Si solo subimos y en solo unos instantes nos regresamos con Él nuevamente escoltándolo hacia la tierra. Y la conclusión es obvia. Así que tanto el arrebatamiento como la segunda venida son definitivamente 2 eventos diferentes. Mi objetivo es cumplir con la gran comisión dada por nuestro Señor de predicar su palabra y ayudar a otros para que obtengan conocimiento acerca de las profecías bíblicas. Si te gustó este video, te invito a darle me gusta, a comentarlo y a compartirlo para que otros se enteren de estas cosas, y ojalá te suscribas a mi canal. Dicen los que saben que así lograré más seguidores, y esa es la idea,
para que aprendamos todos juntos y nos podamos preparar para nuestra redención. Ya casi viene Él por nosotros, y en esa transformación obtendremos un cuerpo glorioso y perfecto como el de Él. Y es justo lo que Satanás quiere evitar que logremos. Preparémonos para que estemos en santidad, sin la cual no podremos ver el rostro de Dios. Porque a quien mucho se le da, mucho se le exige. En el santo nombre de Jesucristo. Amén.